emisora, la cual cada día sigue a través de las redes sociales, Facebook Live, Instagram, YouTube, ministrando la palabra del Señor. Vamos a orar para poner este momento en manos de Él. Mereces la gloria, Señor, la honra. Gracias, Dios, por ser tan bueno, Padre mío. Gracias por la gracia tuya a favor de muchas vidas que te aman, Señor. Pero también hay otros, Dios, que no te conocen y tú quieres, Dios mío, que lleguen a tus pies, Padre, porque hay mucha esperanza de vida eterna para avanzar, para sentir ese amor, Dios, que tú impregnas en nuestros corazones, Señor, poniendo tu palabra en tus manos. Quita, Dios, lo que no es tuyo, lo que estorbe, lo que no sea de bendición, Padre amado, mientras vamos disertando la palabra, que seas tú, Dios, hablando a nuestras vidas, corrigiéndonos, dando el consuelo, el maná de vida y poder atesorarla, porque es la mejor forma de llevar una vida agradable a ti en las correcciones que tú nos das a través de las Sagradas Escrituras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones para todos. Dispón tu corazón en este momento porque hay palabra del cielo, hay un rema de Dios a través de las Sagradas Escrituras y vamos allí a leer en Hebreos 12, la altura del verso 12. Bendita es la palabra del Señor que nos ayuda y dice: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué hermosa palabra. El Señor en este hermoso día nos habla de que hay muchos que rechazan la gracia de Dios y parece que no fuera cierto, porque muchos dicen: no, yo creo en Dios, yo lo amo, pero cuando les toca tomar decisiones firmes, que vienen las pruebas, que tenemos que demostrar esa fidelidad al Señor, allí muchos se quedan en el camino y no avanzan, no dan la milla extra, porque de verdad que su corazón todavía le falta ese amor hacia el Señor. Por eso que el Señor nos habla a través de este pasaje bíblico y nos dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Nos pasa, nos sucede, somos seres humanos, tenemos falencias, debilidades, no somos perfectos, llegamos momentos duros en la vida, de pruebas, donde muchos quizás han entrado en apatía, en sueño, en cabecear, y ya no quieren levantar las manos delante del Señor para decirle: Padre, gracias, para poder contemplar que vale la pena adorarlo, bendecirlo, exaltarlo, y viene ese decaimiento espiritual en cualquier vida que esté pasando por un proceso muy fuerte, una prueba. Pero déjame decirte que eso no es lo que Dios quiere de nuestras vidas, porque Él nos ha dado la fuerza, la fortaleza para seguir avanzando, para no quedarnos allí en el llorar, en el sufrir, que pobrecita yo, pobrecito yo, porque me pasó a mí, porque esto y porque lo otro, y no al otro. Y ahí muchas vidas se han quedado estancadas. Y eso no quiere Dios de sus hijos, porque Él llama a hijos a esforzarnos, a ser valientes, porque si tú tienes identidad como hijo, tienes que obedecer como ese hijo a ese Padre Celestial,
que nos va llevando de su mano, educándonos cada día, dándonos el esfuerzo, el valor, tantas cosas hermosas que Dios derrama en cada uno de nosotros. Y Él aquí dice que levantemos las manos, y no solamente las manos, aquellas rodillas paralizadas que ya no se postran, que ya no siente la presencia de Dios, que dice, no, Dios, de la manera que sea, Él me oye, yo no voy a arrodillarme, yo no me voy a postrar porque quizás eso está pasado de moda, Dios me oye como sea. No hay una cosa más linda que postrarnos delante de Él. Mientras tú lo puedas hacer, hazlo. Si tienes algún impedimento, ahí sí tienes la excusa, ahí sí puedes decir, no lo puedo hacer, mira, me cortaron las piernas, mira, tengo esta enfermedad, cualquier situación. Pero aún así, si tú lo haces en obediencia, de hacer el intento de arrodillarte, en medio de ese esfuerzo Dios los está viendo y Dios puede traer esa sanidad que tú necesitas para que tu cuerpo reciba ese milagro, esa petición que solamente Él te puede responder y de acuerdo a su voluntad. Porque cuántas vidas Dios no ha sanado y se devuelven del camino y no agradecen al Padre Celestial, sino que utilizan sus pies para correr a hacer el mal. Dios nos está demandando que levantemos esas manos. Si tú tienes tus manos, levántalas. Muchas personas que tienen impedimentos, que no tienen brazos, no tienen pie, pero su corazón está postrado delante de Dios. Y eso lo mira Dios, ese corazón contristo y humillado. Y dice, haced sendas derechas para vuestros pies, que tus pies corran a hacer lo bueno, no hacer el mal, no ponerle la zancadilla al que está a tu lado, sino que tus pies corran a lo bueno, a lo que edifica, que tú puedas ir a lugares a predicar la palabra, que tú digas, me voy a poner el calzado para llevar la palabra de Dios, para bendecir a vidas que no conocen de Cristo, a visitar al hermano que está enfermo, que quizás te has dado cuenta que no se está congregando y ni siquiera le has hecho una llamada para preguntarle, hermana, ¿cómo está? Hermano, no lo he visto, ¿qué le está pasando? No lo veo. Quizás está en una cama de hospital, en una clínica, o allí en la casa pasando molestias de enfermedad. Tenemos que ser diligentes, tener esa sensibilidad por el hermano, por el amigo, por el familiar. Vidas que a veces duran hasta años, que no levantan un teléfono para hacerle una llamada a un familiar, ni siquiera a los padres. No, es que yo voy cada 5 años donde mis padres y estás a escasa media hora del lugar donde ellos viven y no estás honrando a tu familia. Te has negado a obedecer la palabra de Dios, te has negado a ser ese hijo. Y Dios a veces tiene que disciplinar, tiene que enseñar a honrar. Porque si nos jactamos de decir que amamos a Dios y no honramos a los padres que están en esta tierra, no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos cumpliendo con los mandamientos. O te puedes jactar de decir, es que yo le mando el dinero allá a la casa y no tengo tiempo de irlo a visitar. Preferible ni que mandes dinero, pero que tu presencia les ministre a ellos, que eso es satisfactorio y eso da más alegría muchas veces, porque a veces el dinero todo no lo satisface. Muchas vidas que les sobreabunda el dinero y no son felices, dependen de aparatos
para poder respirar, dependen de otras personas para poder hacer sus cosas, y ahí el dinero simplemente sirve para pagarle a la persona, pero el que posee el bien no le sirve para tener una vida buena, llena de vida, de salud, no le sirve. ¿Por qué? Porque si no está Dios en el corazón, eso no sirve. Eso es como un cascarón vacío, sin nada por dentro, no hay amor, no hay falta de perdón, no hay nada, no hay bondad por el prójimo, no hay misericordia. Y Dios no nos ha llamado a ser indolentes a las necesidades. El mismo Dios nos demanda que levantemos nuestras manos, que inclinemos nuestras rodillas. Nos está mandando a hacer algo beneficioso, no para Dios, sino para nosotros mismos, porque cuando nosotros tomamos esa postura y obedecemos y hacemos su voluntad, el Señor está mirando es tu corazón y Él está viendo tus necesidades, tus peticiones. ¿Y tú crees que Dios no te las va a resolver? Claro que sí, porque Dios no nos va a mantener en aflicción por años, por siglos. No, Señor, las pruebas van pasando, vienen otras y vamos madurando. Llegará un tiempo que cuando ya las pruebas vengan, ya uno como que, bueno, Señor, ya entendí, y no nos atribulamos y descansamos en Dios, que es lo más bonito que podemos hacer. Venga lo que quiera venir. Dios está llamándonos a ser esos hijos obedientes, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, para que lo que está cojo, para lo que no sirve, para lo que nadie quiere, el corazón sea sanado, un corazón sanado por el mismo Dios. Y dice, seguir la paz con todos. Y hablamos de paz y firmaron la paz y ya no va a haber guerra, porque la paz trae bendición. ¿Cuál paz? Si el hombre mismo, si no tiene la paz en su corazón, no podrá darle paz a nadie. La paz viene de arriba, la paz viene del Padre Celestial, que impartió a Jesús para dárnoslos a cada uno de nosotros que querramos, porque Dios no te va a obligar a que recibas la paz de Cristo, a que recibas al Señor en tu corazón, que tú sientas esos ríos de agua viva, que cuando Dios nos llama, nos despojamos del viejo hombre y empezamos a caminar rectamente y dar frutos, porque no es solamente decir yo tengo a Cristo en mi corazón, yo leo la palabra y yo intento obedecer la palabra. Si tú no estás dando fruto, no está pasando nada, estás perdiendo el tiempo, y Dios en estos tiempos nos está llamando a llevar una vida diferente, una vida santa, pura, sin ira, sin contienda, sin división, que podamos ser ese árbol lleno de frutos, para que todo el que quiera se acerque a deleitarse en medio de ese árbol, que tú o yo podemos inspirar, que podemos dar un buen consejo, que podemos dar una palabra en el momento necesario, que podamos orar por un enfermo, orar por un cautivo, porque Dios lo hace. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de esos frutos, inspiras a otro. La gente quiere escucharte, la gente quiere saber qué te pasó a ti o qué me pasó a mí, por qué hay pureza de corazón en esas personas, que no vemos lo malo de la persona, sino lo bueno que puede salir de esa persona cuando recibe a Cristo y quiere dar esos frutos buenos, agradables, frutos de bendición.
Gloria a Dios. Así que la paz no la vayas a comprar en la tienda porque allá no la venden. Ni vayas a que voy a tal parte porque allá están vendiendo paz. Olvidémonos de eso y la encontramos en el secreto cuando nos postramos delante del Dios Altísimo, y esa paz viene solita porque pertenece a los frutos del Espíritu Santo, y Dios se la da al que la quiere, porque eso no es obligado. Dios no te va a obligar que toma la paz que yo te la doy. No. Viene solito de acuerdo a tu corazón. Gloria al Señor. Y dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que hay que tener una preparación, tener paz en nuestras vidas, tener esos frutos, porque Dios nos está demandando a la santidad, a que la vieja manera de vivir que teníamos se desaparezca de nuestras vidas. ¿Está la naturaleza carnal? Claro que sí, día y noche. El hombre va a querer hacer lo que quiere, porque hay una naturaleza mala, carnal. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, a qué Dios nos llamó, ese viejo hombre tiene que morir para que la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros dé más fruto, porque sin santidad nadie verá al Señor. Acordémonos cuando Moisés subió al monte a recibir los mandatos divinos. La palabra dice que Moisés descendió y su rostro iluminaba al pueblo, y tenía que cubrirse el rostro porque el resplandor que tenía Moisés no lo soportaban ni aun los sacerdotes que estaban con ellos allí. Las personas encargadas de liderar al pueblo no soportaban el resplandor de luz que salía de Moisés, porque había presencia de Dios, había búsqueda, había santidad de parte de ese patriarca que dejó a la historia de los antepasados, y hoy en día todavía se habla de Moisés, todavía se recuerdan esos hombres llamados para servirle al Señor. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué cosa tan bonita saber que nosotros, cuando tenemos el corazón limpio, toda raíz de amargura se va. Allí no puede crecer, allí no puede dar fruto, no se puede anidar un corazón lleno de raíces de amargura. Porque ¿qué va a dar amargura? Amargura. Y Dios no nos ha llamado a estar amargados, ni a estar dando malos testimonios, que yo soy el chacho, que yo soy la chacha, que yo vuelo cabeza, que yo hago. No, Señor, ese no es la vida que Dios quiere para nosotros. Que tú estés en la casa y hagas todo lo que quieras y partas lo que quieras, y después vas a congregarte como un angelito, como si nada, o maltratas a tu esposa o a tu esposo, y después tienes una fachada, una apariencia, y llegas a la casa y retomas otra vez ese viejo hombre, te pones esos vestidos, trapos viejos, y no estamos agradando al Señor. Allí no hay paz, allí no hay santidad, allí lo que hay es prácticamente un hombre carnal, una mujer carnal que no se ha arrepentido, que no se ha convertido, que no está dando fruto, que no está lleno del Espíritu Santo de Dios para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Bendita sea esta palabra que nos ayuda a avanzar,
que nos ayuda a ser mejores personas. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Bendito es tu palabra, Señor. Aquí mencionan a Esaú cuando hizo negocios con su hermano Jacob y vendió lo que no tenía que vender por estar en un momento débil que necesitaba alimentarse, por querer llenar su vientre, cayó en debilidad y vendió su primogenitura. Tú no puedes cambiar la primogenitura que Dios te ha dado como hijo de Dios para irte a buscar al brujo de turno o a la bruja y buscar lo que no tienes que buscar. Eso es entregarle al diablo el alma de nosotros. Algo similar hizo Esaú. No valoró lo que le pertenecía. Lo tiró en un plato de lenteja. Lo negoció. No podemos negociar la palabra de Dios. No podemos vender el mensaje. No podemos estar diciendo si me mandan la visa, pasaporte y los dólares o euros, lo que sea, no voy a predicar. Mucho cuidado con estas cosas, porque estamos vendiendo nuestra primogenitura por nada, porque lo material a la hora de la verdad se queda en la tierra. Tenemos que buscar lo espiritual, sembrar en el reino de los cielos, y eso es suficiente. Que si Dios te va a llevar a las naciones, que sea la voluntad de Él, conforme a Él quiere, que tú no tengas que ofrecerte, no tengas que lanzarte, que tengas que decir, es que yo cobro tanto, con milagro o sin milagro. Cosa horrenda que una vida que predica la palabra termine en esta situación, que es que la economía está mala y es que es una forma de ayudarme. No, Señor, que tú vayas a las calles a predicar, a llevar ese mensaje de amor, de esperanza al que no tiene a Cristo, que la gente quiera escucharte, que tú no vayas a insultar a nadie con la palabra, porque a veces usamos esta palabra para insultar a las personas que no conocen a Cristo. Imagínense, ellos que no tienen nada en el corazón, sino dolores, resentimientos, odio, y le vamos a añadir un poquito más. Mensajes cristocéntricos, mensajes de arrepentimiento sin ofender a nadie, simplemente da la palabra y no poner referencias de que tal de por aquí está haciendo esto y esto. No, Señor. Ajá, y cuando nosotros andábamos en el desorden, ahí Dios nos estaba viendo, aún las personas, y nosotros ahí pensábamos que eso estaba bien. No podemos señalar, no podemos juzgar a nadie. Con la vara que medimos, Dios también nos va a venir a medir. Y dice el 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, le costó. Cuando él reaccionó de que lo que Dios le había entregado, él no le dio el valor porque lo negoció, dice la palabra de Dios, fue desechado. El Señor lo desechó porque él no visionó lo que estaba prácticamente regalando, lo que puso allí en remate, en oferta, por una comida, porque alguien te diga, es que si tú me colaboras en esto, yo te colaboro en esto. En estos finales de este mes, tenga mucho cuidado con eso. Hay muchas ofertas que yo te ofrezco, que no te preocupes por el puesto,
por la universidad de tus hijos, yo te ayudo solamente con una llamadita, mucho cuidado. ¿Dónde está el Dios Altísimo en el cual nosotros hemos creído? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que Dios quiere que tú salga de tu vida para Él, que tú le creas al Señor, que tú puedas decirle, Señor, te pongo esta petición en tus manos, porque yo no quiero que el hombre el día de mañana me avergüence y que de alguna forma a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque tú estás buscando otro ídolo, un ídolo, alguien fantasma, temporal, que no es Dios, no se parece a Dios por ninguna parte y has apartado la mirada del Señor, como hizo el pueblo de Israel cuando adoró el becerro, cuando siguió en sus delitos, en sus pecados, y siempre Dios tenía que estarlo corrigiendo. El Señor hoy en día nos está demandando esa santidad, a esa búsqueda, porque es necesario que nosotros busquemos presencia de Dios cada día. El rapto de la iglesia está a la puerta y Dios de alguna forma tiene tanto amor y misericordia que no quiere que nadie se pierda, sino que nosotros tomemos decisiones buenas, no como Esaú, que en el primer momento de debilidad negoció lo que no era negociable, porque si Dios te da un don, eso no es negociable. Eso no se vende, eso se utiliza para el reino de los cielos, para que las almas lleguen a Cristo. Si hay personas cautivas, personas enfermas, cualquier situación, la usamos para el reino de los cielos, para que crezca y que esas personas que llegan a Cristo se multipliquen también y reciban de Dios lo que ya nosotros hemos recibido, y tenemos que ponerlo en manos del Señor. Gloria a esta hermosa palabra. Dice aquí, dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Y dice que la procuró con lágrimas. Fue demasiado tarde, entró en decaimiento, en arrepentimiento, porque se dio cuenta que perdió la oportunidad por nada, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Se alejó de Dios, buscó la tiniebla. A veces buscamos la tiniebla y no buscamos a Dios. Dios es luz y Dios lo encontramos en el secreto, lo encontramos en esta palabra cuando nos habla a través de ella. Allí es subir al monte de Dios. Moisés subió al monte a buscar presencia de Dios, la guía de él para llevar a su pueblo por un camino recto. Esaú se extravió, buscó lo que no lo habían mandado a buscar. Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Cuando estaba Moisés en ese monte allá, que dice que la zarza ardía y no se consumía, que la tierra temblaba, que cuando Moisés descendió de ese monte tenía el resplandor de luz, y ellos, muchos que estaban mal, no querían escuchar, no querían saber, y nada más y nada menos que los que estaban direccionando eran los sacerdotes, y eran los que estaban más torcidos delante de Dios. Así que así hay mucho pueblo que cuando venga la trompeta no la van a escuchar. Cuando esos ángeles suenen esa trompeta, van a estar sordos espiritualmente, no van a escuchar
el llamado del rapto de la iglesia. Van a estar durmiendo en cabeceo, desapartados del Señor, sin esperanza de que sus vidas puedan ser raptadas en ese momento. Dios nos está demandando a cuidar esa santidad, a que la salvación no la tiremos allí en la basura, que cada día el sacrificio de Cristo sea el valor más grande, la perla más valiosa que Dios nos entregó, que nos marque todos los días dentro de nuestro ser el sacrificio de Cristo, el por qué somos salvos, por qué pensamos que nos vamos con Él, todo eso. Y si no estamos bien, todavía tienes oportunidad, pero no te pongas a esperar que, no, Dios me da ya, yo sé que Dios me va a dar la última oportunidad. Acuérdate que hay un adversario que no juega, que está pendiente de que si abrimos un portillito, de inmediato llega el acecho. Y Él no viene a consolarte, Él no viene a jugar contigo, viene a matarnos, a destruirnos, pero tenemos al Cristo de poder que nos mantiene allí fielmente para dar frutos, para no retroceder, para no desmayar. Necesario tener a ese Cristo en nuestras vidas, porque no os habéis acercado al monte, porque en muchas personas lo que hay es tiniebla, y Dios no quiere de esa forma. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocaba el monte, será apedreada. Dice la palabra, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasará con dardo. Ellos no soportaron la presencia de Dios, se negaron, rechazaron la gracia de Dios. Qué cosa tan tremenda, rechazar la gracia de Dios. No estaban aptos para recibir presencia de Dios, porque no estaban bien, porque si una persona está bien delante de Dios, no se niega al mover del Espíritu Santo, sino que busca más llenura cada día más, busca esa presencia, que ese aceite fresco sea renovado, porque el aceite cuando está rancio no va a dar frutos. Tenemos que cada día sentir en nuestro ser la presencia del Espíritu Santo, que nos renueva, que nos fortalece, que nos ayuda. Gloria al Señor. Y dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Imagínense, ¿quién no va a temblar delante de Dios? ¿Quién no va a sentir ese temor si es algo sobrenatural? Algo que no estamos viendo, pero que estamos sintiendo. Quizás Dios te ha dado muchas experiencias con Él. Has sentido, has tenido visiones, sueños. Que ninguna de estas cosas se te olviden. Que tú guardes esos recuerdos en Dios como un libro, no un libro muerto allí, sino como algo en tu vida personal, que fue la forma en que Dios fue tratando contigo, conmigo, y que eso nos marque para bien, que eso sea el puente para avanzar todo lo vivido en Dios, esos sueños, esas visiones, la forma en que Dios te ha usado, que eso te llene a ti de satisfacción, de poder decir, soy una hija, soy un hijo de Dios. Por lo tanto, mis caminos tienen que ser rectos, derechos, porque una de las cosas que Dios aborrece son aquellos pies que corren a hacer el mal. A Dios no le agrada cuando corremos hacia atrás.
a devolvernos, a tomar ¿qué? La basura que Dios limpió en nosotros, volverla a ir allá, a meternos en el fango, en el lodo cenagoso. De nada sirve, porque el problema es grande, porque el adversario dice, ay, ¿qué te pasó? Te fue mal. Venga para acá, mijo, que usted aquí tiene unas cuentas pendientes, porque usted confesaba a Cristo, usted decía que con Cristo iba, con Cristo y con Cristo, y ahora ¿qué? Ahora estás haciendo lo que a mí me gusta que hagan los hijos míos, y lo que te viene es una palera tremenda y hasta muerte, porque Él no viene a contentar a nadie, Él no viene a arrullar a ninguno en los brazos, Él viene a matarnos, a querer acabarnos para que no sigamos. Por eso nosotros tenemos que estar permanentemente firmes en el Señor. Y esto no es que yo me la sé, esto se consigue en el secreto, allí en la profundidad, allí cuando nadie nos está viendo, cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, cuando nos hacemos esos niños y allí hablamos con Él y le ponemos en sus manos todos los pensamientos, las cosas que no hacemos bien. Señor, mira, yo hice esto, no sé si está bien, pienso que está mal, ayúdame, Señor. Ahí es que derramamos nuestro corazón. No que te vayas ante la amiga o al amigo a decirle, mira, me está pasando esto. Cuando tú das la vuelta, esa persona lo sabe todo el mundo ya. Con una sola llamada o algo que escriba en las redes, se entera medio mundo. Pon la mirada en el Señor, acércate a Él, no busques confidente. Si tienes un consejero o una consejera espiritual de buen testimonio, bueno, ahí te va a dar un consejo y va a orar por ti. Pero si buscas a alguien que está mal espiritualmente, ¿qué consejo te puede dar? Un consejo malo, consejo que no viene de parte de Dios. Cuando uno de los hijos de David consultó, ¿a quiénes consultó? A los jóvenes, en vez de consultar a los ancianos que tenían la experiencia. Y les fue bien, no les fue bien. Era el hijo de Salomón, disculpen. Consultó al que no tenía que consultar, puso en aprieto al pueblo y esto trajo muchos problemas porque el pueblo se sentía demasiado oprimido con tantos impuestos, tantas cosas carísimas, y recibió un consejo malo. Y este reino se destruyó solito porque buscó un mal consejero. ¿Será que tus cosas personales se las estás diciendo a consejeros que no tienen el amor a Dios, que no tienen el temor? Si no tienes esa persona, ve directo al de allá arriba, al Padre Celestial, al que no nos falla, al que no nos va a decir fulanito hizo esto o lo otro. Él no nos va a poner en vergüenza, nos va a llevar por el camino recto. Si nos toca que Dios nos ponga en disciplina, nos pone en disciplina. Y la disciplina es para bien, porque al hijo que Él ama lo disciplina, lo corrige. Y si no quieres tener ese padre, y entonces estás perdiendo el tiempo, porque te estás dejando llevar por la tiniebla, y la tiniebla te va a llevar por el camino ancho de perdición. Bendita es esta palabra del Señor. Dice aquí, vamos a leer aquí, porque él no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando.
Él pasó un proceso muy fuerte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Qué lindo lo que le estaba pasando a Moisés cuando estaba en ese monte. Y dice el 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios llama a justos al arrepentimiento. Dios está llamando al enfermo para que se vuelva un hombre, una mujer justo y que tenga arrepentimiento. El arrepentimiento, Dios en estos tiempos lo está demandando. Que no seamos personas que finjamos, sino que de verdad, de corazón, tengamos arrepentimiento para alcanzar lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Dios es el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La única sangre que limpia, liberta, la sangre de Jesucristo. Es la única, es el único mediador, dice la palabra, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No hay sangre en esta tierra de hombre que pueda libertar. Es la sangre de Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario que nos trajo libertad, nos trajo salvación, nos trajo sanidad, nos trajo milagros, prodigios, portentos, la única sangre que tiene el poder de convertir a una persona que ha tenido una vida muy mala, una vida de desorden, de pecado y cosas desagradables delante del Señor. No hay más nadie. La sangre del Cordero, dice, desecharon. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Tenemos en esta tierra hombres que nos ayudan, que nos direccionan, pero tenemos que obedecer al Dios Altísimo, que muchos dicen, como yo no lo veo, yo hago lo que yo quiero y no pasa nada, pero resulta que no es así. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. El único que tiene derecho de revolver lo que hay que revolver, de arreglar lo que hay que arreglar. El único está ya en su trono de gracia, viendo cómo el hombre rechaza al Señor en estos días malos, en estos días de violencia, de hambre, de escasez. Él está viendo cómo la humanidad está haciendo lo que a Dios no le agrada. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que alineémonos con Dios, recibamos esta palabra, tengamos fe cada día más y que Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos, porque nuestro Dios es fuego consumidor y Él quemará
lo que no le agrada de nosotros, lo que está torcido, lo que no está recto. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta bendición en este hermoso día, Dios mío, donde tú nos hablas a cada uno de nosotros. Es una palabra, es una espada que parte, Dios, el pecado, que quita de nosotros lo que no te agrada, porque sabemos, Dios, que tenemos que buscarte cada día más, que poder vivir una vida en santidad, no dando mal uso, Dios mío, de lo que hemos aprendido, sino para el servicio de tu reino, Señor. Mira al que está enfermo, Padre, postrado en una cama, en una clínica, en un hospital. Tócalo ahora, por la llaga de Cristo somos curados. Envío la palabra de sanidad en el nombre de Jesús, Dios mío, impartiendo vida, salud. El que está cautivo, quizás en un hospital mental, Dios, libértalo, Dios, o de pronto en su hogar, en un cuarto encadenado allí por familiares, porque temen que salga a la calle a hacer daño, Dios mío. Libértalo ahora, rompe las maldiciones, las cadenas, Dios mío. Mira cuántos niños enfermos en estos tiempos, cuántos ancianos, cuántas personas, Dios mío, necesitando de ti una sanidad, un milagro. Visita, Dios, esta población que está pasando momentos duros, difíciles, Dios mío, y a nosotros síguenos limpiando, síguenos dando vida, salud, para seguir sirviéndote, Dios mío. Imparte en este lugar, Dios mío, tu gracia, tu favor, que tu gloria se derrame cada día, Padre mío, para que todo el que reciba la palabra tuya a través de estos medios, Señor, pueda recibir allí donde está, Padre, la bendición, el milagro y todo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, amén.